Bueno, arrancamos nomás, ¿estamos listos? Sí, profe. Bien, empezamos con lo que es función derivada. Nosotros la clase pasada lo que estuvimos haciendo fue derivar a una función en particular en un punto de interés. Específicamente, ese valor numérico que yo encontraba, lo que me brindaba era la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto donde yo estaba estudiando. Es decir, que si tenía una función y quería ir estudiando cuál era la recta tangente en cada uno de esos puntos, tendría que hacer millones de cuentas y es algo totalmente extenuante. Se simplifica de esta manera buscando lo que se conoce como función derivada, ¿sí? La función derivada a mí me permite encontrar una generalización, ¿sí? Para poder determinar la pendiente de la recta tangente en cualquier lugar. Entonces vamos por eso para agilizar esto un poco y no morir de la angustia, ¿sí? Esta es la definición que nosotros vamos a estar utilizando. Fíjense que dice lo siguiente. F', el F' en un X sub 0 ya sabemos que me está diciendo voy a derivar a mi función en un punto en particular. Esto específicamente lo usamos la clase pasada, ¿se acuerdan que reemplazábamos al X sub 0 por el punto de interés que yo estaba buscando? Ahora, como yo quiero generalizar y no quiero estudiar punto por punto qué es lo que pasa, voy a dejar de decir x sub 0 y voy a trabajar específicamente con nuestra variable x. Entonces, mi función derivada la voy a hallar mediante este límite, el límite de la función evaluado en x más el incremento que sufre, menos la función evaluada en x, todo sobre el incremento de x. Vamos a traducir esto un poco porque si no parece chino básico. Veamos este ejemplo en particular. La función es menos 3x cuadrado más 6x más 1. Es una función polinómica ¿de qué grado? Dos. Ok, bien. Estamos despiertos, entonces voy a ir haciendo preguntas para ver si están atentos o no. Eh, bueno, vamos a aplicar justamente esta definición que tenemos acá recuadrada. Parto de la definición y digo, bueno, a ver, mi primer parte del límite dice que yo a la función la voy a evaluar específicamente en x más delta x. Eso quiere decir que en cada lugar donde aparezca x, acá y acá, voy a tener que justamente escribir x más delta x. Lo hacemos a un costadito, para que no se confundan. Venimos, fíjense que puse donde estaba la x, el x más delta x, y acá también. Este primer lugar corresponde a la x al cuadrado, claramente el segundo paréntesis corresponde al segundo término. Hasta acá venimos bien, ¿sí? Avanzo un poquito más. ¿Y en qué sentido? A ver, voy a desarrollar esto que tengo elevado al cuadrado. Este x más delta x elevado al cuadrado lo voy a desarrollar y ya saben que podemos hacer x más delta x por x más delta x o podemos desarrollar justamente el binomio, ¿sí? El cuadrado de este binomio. Cualquiera de los dos métodos que elijan va a estar bien y de las dos maneras voy a llegar a que es x al cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. ¿Sí? Denme 2 segundos que... Ahí estamos. Ahí va. En la otra parte lo que hice fue justamente aplicar la propiedad distributiva. 6 por x es 6x, 6 por delta x, 6 delta x. Y al final el 1 que tenemos ahí colgando. ¿Qué hago ahora o qué nos falta hacer? Multiplicar a este paréntesis por el menos 3. Eso es lo que hacemos. Menos 3 por x al cuadrado, menos 3x al cuadrado. Menos 3 por 2 por x por delta x, me queda menos 6 por x por delta x. Menos 3 por delta x al cuadrado, me queda menos 3 delta x al cuadrado. El resto lo copié exactamente igual. Y me fijo si hay algunas cosas que yo pueda juntar.
les pregunto a ustedes, ¿hay algo que sea exactamente igual y que pueda llegar a juntar? 6. Sí, el 3x 3x al cuadrado. Ojo acá, esta pregunta es no. súper Está bien, está bien, tramposa, sí. porque todos Tiene nos una X de más. confundimos. No. Vemos, exacto, vemos este x al cuadrado y creemos que podemos llegar a juntarlo con esto, pero en realidad es el delta delta x x. que está elevado al cuadrado. Es súper No, no hay ningún- tramposo, ¿sí? Hay que estar como muy atentos. Y lo mismo puede llegar a pasar con este 6x y querer juntarlos porque acá vemos otra x. Presten mucha atención con eso. No hay nada que juntar, lo copio exactamente tal cual, ¿sí? En la otra parte de mi límite, siempre trabajando con el numerador, encontramos que simplemente es f de x, es decir, va mi función tal cual, no tengo que hacerle ninguna modificación, pero tengo que prestar atención que delante de la función tengo que colocar un menos. Y este menos lo que implica es que yo la función la ponga en un paréntesis y posteriormente este menos va a cambiar los signos de cada uno de los términos. ¿Hasta acá venimos? Sí. Sí. Voy despacio porque yo sé que son como muchos símbolos que prestan a confusión. Matemáticamente es más de lo que ya hicimos la clase pasada y de lo que ya saben hacer. Pero como hay tantos símbolos, al principio cuesta un poco. Bien, teniendo en mente esto, lo único que hice para llegar al paso anterior es justamente cambiar los signos de cada uno de lo que estaba dentro del paréntesis. Fíjense, tenía menos 3x al cuadrado pasa a ser positivo, tenía más 6x pasa a ser negativo, tenía un 1 pasa a ser negativo. Es lo único que hicimos hasta acá. Y ahora, ¿sí? Nos vamos a fijar si hay cosas que se puedan simplificar o que se vayan anulando. Si prestamos atención, tenemos un menos 3x al cuadrado y además hay un 3x al cuadrado acá. O sea que esos dos se van a anular, porque uno está negativo y el otro está positivo. ¿Hay otra cosa que yo pueda anular así a simple vista? Sí, el 6x. Delta, Ok, ¿algo más? el 1. Perfecto, ahí volé los 6x. Me están diciendo el 1, está bárbaro porque acá el 1 está positivo y acá está negativo. O sea que claramente se pueden eliminar. Ahora, ¿hay otra cosa que se pueda eliminar así a simple vista? Nada. No, hay Nada que porque, sacar factor o sea, común son delta términos X. como, claro, a ver, si bien todos tienen delta X, no son exactamente iguales. Y voy a preguntar acá a ver qué se les ocurre. Digo, si todos los términos de arriba tienen delta X, ¿yo podría juntarlos de alguna manera? Sí, factor común. Exactamente eso es lo que conviene hacer. Porque si yo no lo junto, fíjense qué es lo que pasa. Lo copié tal cual, no juntamos nada, ¿no? Yo reemplazaría o evaluaría mi límite en 0, me quedaría un 0 abajo, 0, 0, 0, o sea que esto sería una indeterminación del estilo 0/0. Nosotros ya sabemos que este tipo de indeterminación las podemos salvar específicamente factorizando el polinomio. Y eso es lo que hacemos. Perdón. Sí, Después volvés para voy atrás para y atrás. tipo, no, después, cuando termines, si querés. Ahí, Para dale, dale, copiarlo. dale, que no hay problema. Bueno. Porque si no me queda colgado. No, por eso. Está bien, listo. ¿Listo? Gracias. Vuelvo, entonces. Cualquier cosa me van diciendo. Yo hay veces que es como que aprieto el acelerador y no paro. Bien. Profe, perdón. Sí, ¿Me deja copiar el anterior, por favor? ahí va. Gracias. Un momentito, por favor. Sí, avísame cuando está. ¿Listo? Ok, seguimos. Bien.
Habíamos visto entonces que en todo caso nos quedó una indeterminación 0 sobre 0 y que la forma de salvar esta indeterminación, por el formato que tiene, es factorizando el polinomio. Es decir, si yo saco como factor común delta x, porque todos los términos tienen delta x, lo más probable es que se me pueda simplificar con el de abajo y yo salve esta indeterminación. Vamos a prestar atención. El primer término era menos 6x por delta x. Si yo saco como factor común delta x, simplemente me está faltando el menos 6x. El segundo término era menos 3 delta x al cuadrado. Si yo ya tengo un delta x, que es justamente lo que estoy sacando como factor común, me estarían faltando menos 3 delta x. El último término era 6 por delta x, yo ya tengo el delta x acá, simplemente me falta el 6. Una vez que hice esto, simplifico lo que se puede simplificar. Los delta x, gracias a Dios, se van. Y me queda únicamente el límite de una función que es menos 6x menos 3 delta x más 6. Ojo acá. ¿Cómo voy a evaluar? ¿En dónde tengo que reemplazar por el 0? 3 delta x. Exacto. Vieron que nosotros es como que tenemos el instinto de siempre que vemos x, reemplazar por el valor, pero prestemos atención que el límite es específicamente cuando el incremento tiende a ser 0. O sea que no puedo reemplazar a la x por el 0, solo el delta x. Y de esta manera me está quedando menos 6x, este término se hace 0, más 6. Y esto quiere decir que mi función derivada es menos 6x más 6. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Ok. Sigo un poquito más. Profe, ¿podría ¿Sí? repetir el último paso, por favor? Que lo único que hicimos de acá para acá fue reemplazar al delta x por 0. Entonces, en el menos 6x no había nada que reemplazar, lo copiamos tal cual. En el delta x, 3 por 0 quedaría 0, ni lo cuento. Y después, por último, quedaría el 6, que tampoco tengo nada que reemplazar, y por eso me queda el menos 6x más 6. Esto es lo que se conoce como función derivada. F' de x, recuerden que me está diciendo que es la función derivada, tiene este formato. Es una recta. Profe, y esta función es para todos los puntos, ¿no? Generaliza Para toda... todos los puntos. A ver, si a mí, ahí está, fíjense. Lo que tenemos ahí era nuestra función original, nuestra función cuadrática, ¿sí? Lo que acabamos de encontrar es la derivada de esta función cuadrática. Es decir, una función que a mí me permite encontrar las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto de esta función, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para saber en un punto en particular? Simplemente lo que haría es reemplazar en esta función por el punto de interés y ya estamos. Veamos un ejemplo. Supongamos que me dicen, bueno, a ver, está bien, ya sabéis cuál es la función derivada, pero ¿cuál sería la función derivada en menos un medio? ¿O cuánto vale la pendiente cuando x es menos un medio? Lo único que haríamos es reemplazar a la x por menos un medio. Nada más, y hago la cuenta. Ahí yo ya tengo cuál sería la pendiente de esta recta tangente en este punto en particular. Y nos evitamos hacer millones de límites, porque ahí la tenemos graficada. Fíjense que si me pide, por ejemplo, ahora en 3 medios, en vez de andar haciendo millones de cuentas, lo que haría directamente es ahora reemplazar en mi función derivada por el 3 medios. En cada lugar donde aparece x, evalúo por el 3 medios y encuentro que en el caso particular donde x vale 3 medios, la recta tangente va a tener una pendiente de menos 3. Y ahí estoy. Entonces, rápidamente, con un solo límite, yo puedo sacar todas las cuentas de manera rápida. 2 segundos que habilito. Profe, los puntos esos son al azar. Estos puntos los elegí yo como para que veamos. Por ejemplo, podría haber dicho cuánto vale la derivada en x igual 150 o en x igual a menos 1.000.000. Cualquiera, porque como ya encontramos nuestra función derivada, puedo estudiar qué pasa con cualquier x que a mí se me antoje, ¿sí? Si ahora alguno quisiera saber, vamos a hacerlo ahora rápido entre todos.
todos. ¿Cuánto vale la pendiente cuando X vale 0? ¿Qué es lo que haríamos entre todos? Si a mí me dicen cuánto vale en el caso particular de que X sub 0 valga 0. ¿El resultado sería 6? El resultado sería 6, exacto, porque reemplazaríamos a la X por 0, entonces haría menos 6 por 0, 0, más 6, 6. Listo. Y así con cualquier número que a mí me pidan. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ven que es mucho más fácil de esta manera. Con la tabla más fácil. Ya vamos a la tabla, ya vamos a la tabla. Es la salvadora esa. La tabla es la salvadora totalmente, porque además, por más que a mí me pidan derivar por definición, que es lo que acabamos de hacer acá, yo con la tabla puedo verificar que lo que hice esté bien hecho, entonces corrijo si tuve algún pequeño error, que eso está bueno. Profe, Sí, yo no entendí cómo graficar, digamos, cómo grafico la recta. nada, voy a mostrar. Esto es como, el gráfico es a modo de visualización de qué es lo que estamos haciendo, no es por otra cosa. Muestro de a poquito, ahí teníamos nuestra función, nuestra cuadrática, ¿sí? Graficada, y lo que hicimos fue calcular el valor de la derivada en el caso particular que X valga menos un medio. Entonces lo que hice fue ubicarme en el valor de X valiendo menos un medio. Estaría por acá más o menos. Calculé cuánto vale, ¿sí? Y lo que hice fue ubicar el punto específico cuando X vale menos un medio, por eso lo llamé punto A, y sé que por ahí tiene que pasar la recta tangente. Pero es a modo de visualización, no les voy a pedir a ustedes que grafiquen la recta, quédense tranquilos por eso. ¿Sí? En la otra, fíjense como estábamos estudiando, qué pasaba cuando X vale 3 medios, 3 medios a grosso modo es 1,5 la aproximación, ¿no? En realidad es exacto 1,5. Me paré entre el 1 y el 2, más o menos voy a estar por acá, ¿sí? Marco mi punto B, y por ahí sé que va a pasar mi recta tangente. Pero repito, no es algo que los tenga que preocupar. Lo dejo ahí por si tienen que copiar algo. Profe, le hago una consulta. Sí. Sí, Pregunta yo. bueno. Esto no es lo mismo que lo de la clase pasada, porque en la clase pasada cuando reemplazábamos la función, en la segunda parte que tenemos menos f de x sub 0, en la función original, ¿no? Sí. Reemplazamos la x de la función original, o sea, sacábamos el punto en y poníamos ahí ese punto, no Claro. sé si en esta parte reemplazamos la función entera. Claro, yo te entiendo. Ahí, voy a traducir eso. La clase pasada, lo que estábamos haciendo era calcular específicamente la derivada en un punto en particular. En un punto en particular. De esta manera, lo que estamos haciendo es generalizando todo para poder hacer el cálculo una única vez y después reemplazar. Vieron que el ejercicio que quedó de la clase pasada había que calcular la pendiente de la recta tangente, en tres valores de X totalmente distintos. Había que hacer 3 cálculos enormes por cada uno de estos valores. De esta manera, lo que yo permito es calcular el límite una única vez para encontrar mi función derivada y después puedo, sobre esta función derivada, analizar qué pasa con cada uno de los puntos. ¿Hay que un poco más claro? Bien. Sí, sí. Ok. Igual cualquier cosa vamos charlando sobre la marcha, no se preocupe. Profe, yo te quería consultar. El punto ese también tiene una imagen, ¿no? Porque ahí donde aparece la pendiente también tiene una imagen de ahí. Totalmente. A ver, cada uno de los puntos va a tener su correspondencia. Como en este caso mucho no nos importaba, porque este modo de ejemplo no lo calculamos. Ah, ok.
Cuando ustedes me digan, seguimos, ¿eh? Profe, Sí. pregunta, por ejemplo, este resultado 9, ¿no? Es el valor de la pendiente. Entonces, si yo lo pienso como la pendiente de una función lineal, es la pendiente de la función, por ejemplo, en el punto B, ¿no? Exacto. Ajá. Ustedes cuando me digan, yo avanzo, ¿eh? ¿Estamos? Yo ya terminé de copiar, no sé lo demás. Sí, yo también. ¿Listo? Un momento, un momento. Ah, bueno, ahí está. Ay, ya, despacito. No, 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 no. No, no me gusta. No me gusta que me muerda. ¿Listo? Ok, bien. Bueno, vamos ahora a analizar cuál será la función derivada de algunas funciones en particular. ¿Sí? Tenemos nuestra pequeña tabla. En la primera columna vamos a encontrar nuestra función. En la segunda columna, claramente, la función derivada. Nos damos cuenta porque tiene el apóstrofe. ¿Sí? Supongamos que ahora nuestra función es raíz cuadrada de x. La función, ¿sí? Otra función, perdón, menos 7x más 9. Además tenemos 5 tercios de x menos 4, 5x cuadrado menos 8x más 1, x cuadrado más x menos 2, 7 sextos de x al cubo más 5 medios de x al cuadrado menos 4 novenos. Imagino que con esta función están sufriendo un ACB porque tiene 3 fracciones, no solo una. Y la última que es menos 2x al cubo menos 6x cuadrado más x menos 3. ¿Sí? Vamos a ir analizando una por una. ¿Cuál les parece a ustedes que es la más fácil para derivar? Menos 7x más 9. Ok, ¿por qué? Y porque la vimos hasta ahora. No, mentira. Bueno, me parece que sí, lo más fácil. Yo creo que eligieron esa porque no tiene fracciones, no Claro, tiene no se ve nada, raíces. ninguna complicación. Claro, y Y no además, te diría también la otra, la que es cuadrática, también podría bien, entrar. también podría ser. En realidad,
En realidad, para poder encontrar la función derivada de cada una de ellas, tendríamos que aplicar, ¿sí?, la definición que acabamos de ver. Pero no vamos a estar haciendo millones de cuentas porque tengo un poco de corazón, todavía me queda, entonces vamos a ir viendo algunas derivadas en particular. Si lo que yo tengo que derivar, si mi función es raíz cuadrada de x, su función derivada es 1/2 por la raíz cuadrada de x, 1/2 raíz cuadrada de x. Fíjense qué pasa con esta que sigue, que supuestamente es la más fácil de todas, menos 7x más 9. Su función derivada es menos 7. La derivada de la tercera función, ¿sí?, que también es una función lineal, es la siguiente, 5/3. La derivada de la función cuadrática que sigue, sí, que es 5x cuadrado menos 8x, es una función lineal, 10x menos 8. La Eso está en derivada... la tabla, ¿no? ¿Eh? Que esto está en la tabla de derivada. O sea, Esto se puede... A ver, esto así no está en la tabla de derivadas. Utilizando la tabla de derivadas yo puedo llegar a esto. O aplicando la definición también puedo llegar a lo mismo. Ahora vamos a ver cómo puedo usar la tabla de derivada para poder hacer todo esto rápido y no colapsar en el momento. La de x cuadrado más x menos 2, su función derivada es 2x más 1. La derivada de la función cúbica que sigue, que tiene muchas fracciones, que seguramente no es de su agrado, es la siguiente. 7/2 de x al cuadrado más 5x. Y por último, sí, que también era una función polinómica de grado 3, me otorga o me brinda su función derivada, que es menos 6x cuadrado menos 2x más 1. Bien, analicemos esta tabla que tenemos acá. Y quiero escuchar las conclusiones que podemos obtener. Si nos centramos en la segunda y tercera función, las dos funciones lineales, ¿qué me pueden decir respecto a la función derivada? A ver, ¿qué conclusión podemos sacar? No tiene X. No tiene X, o sea que... Se convierte, baja digamos, ay, no me sale, de grado. De grado, sí. Bien, o sea, de pasar de ser de grado 1, pasó a ser grado 0. ¿Qué otra cosa podemos notar ahí entre estas dos? Usan el mismo número. Exactamente. La derivada de una constante es 0. La derivada de una constante 0, alguien lo dijo por ahí. ¿Qué serían las constantes acá? Los números que no tienen X. Los números que no tienen X, perfecto, o el coeficiente independiente, perfecto. Eso está perfecto. Alguien dijo por ahí, que se escuchó como tímido, que el número que estábamos obteniendo como función derivada era el mismo número que estaba multiplicando a la X. Y está perfecto. Fíjense que teníamos un menos 7x, la derivada es menos 7. Teníamos un 5/3 de x, la derivada fue 5/3. O sea que hasta acá vamos sacando bastantes conclusiones. Si nos centramos en las otras dos funciones, ¿no?, que son las dos cuadráticas. ¿Qué puede decirme? El número bajó. Multiplica al 5. El exponente de 2 bajó y multiplicó el 5. ¿Están todos de acuerdo con que el 2 bajó y multiplicó el 5? Sí. ¿Sí? Bueno, un poco más, mirando un poco más allá de la función. Teníamos una función cuadrática y su derivada, ¿qué tipo de función es? Lineal. Lineal. O sea que también se repite o se da esto de que bajó un grado. Sí, la función se disminuyó en un grado. Perfecto. De este menos 8, ¿qué podemos decir? Pasa como con la anterior, que siguen quedando los mismos números. Exacto, pasa como el anterior, como era término lineal, nada más me quedaba el número. Después vimos entonces, repito lo que dijeron por ahí, que si teníamos términos cuadráticos, fíjense que pasó esto, el 2, que era mi exponente, bajó y multiplicó, entre comillas bajó voy a decir, pero estoy usando las palabras que ustedes dijeron, bajó y multiplicó al número que estaba multiplicando la x al cuadrado. 2 por 5, por eso me quedó 10.
Y con el exponente, ¿qué pasó? Se reduce en ¿cuántas unidades? Una. Pasó, Una, una. exacto, pasó del 2 al 1, o sea que se reduce una unidad. Perfecto. Vamos a las últimas dos, ¿sí? Que son dos funciones cúbicas. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que baja un grado. Pasa exactamente lo mismo. Mi Sí. polinomio, que era de grado 3, ahora su función derivada tiene un grado 2. ¿Sí? Rápidamente esto lo puedo evidenciar. ¿Qué pasa ahora, a ver, con lo que sería el coeficiente principal? Perdón, hay un compañero. Perdón, gracias. Cambió. Cambió. ¿Cómo cambió? Capaz que en la segunda se dan cuenta más fácil. Sí, En la última función. denominador cambió. Ah, Bien. la última. En la Sí, última es más fácil. sí, es más. Puede ser También que se Perdón, no multiplica. entendí la pregunta. Bien, lo que estaba preguntando es qué pasaba con lo que sería el coeficiente principal. Fíjense que pasó de ser menos 2x al cubo a menos 6x al cuadrado. Obviamente bajó un grado, pero ¿cómo llegamos de este término a este término? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué transformación hicimos? Se baja el 3 y multiplica el 2. 3 por menos 2 me dio menos 6, el exponente se reduce en un grado y ahí yo ya derivé lo que sería este término en particular. De manera similar, operamos con este término. El menos 2 baja y multiplica el menos 6, eso me da menos 12, y la x, el exponente de la x, se reduce en un grado. ¿Venimos bien hasta acá? Más o menos seguro esto ya lo saben hacer, porque en la secundaria lo habrán visto. Entonces, vamos a anotar acá las conclusiones que fuimos todos verbalizando hasta acá. Si tengo que derivar a un número constante, la K lo que está representando es una constante, su derivada es 0. Si mi función original es m por x, esto quiere decir que corresponde a un término lineal, tengo un número multiplicando una x, su función derivada es simplemente el número que estaba multiplicando a la x, es decir, m. Si lo que yo tengo es un término en el que x me aparezca elevado a alguna potencia, ¿sí? Ese n está representando una potencia, su función derivada es n por x elevado a la n menos 1, que es lo que acabamos de hacer acá. Es decir, el número, la potencia baja y multiplica la x, ¿sí? Y el exponente se reduce en un grado. Esta es la traducción de lo que acabamos de decir entre todos. Si lo que yo tengo es un número multiplicado a una x que está elevado a una potencia, la función derivada es súper fácil también de hacer y es el número que ya estaba multiplicando a la x por la potencia, ¿sí? Y la x queda reducida en una unidad. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. Esto de acá se va a llegar a un punto de tanto que tengan que derivar que se lo van a aprender de memoria. Sí. Puede que en el caso de 7 sextos a la x al cubo, el exponente haya pasado al denominador dividiéndolo. Es que si nosotros tenemos 7 sextos por 3, el 3 se simplifica con el 6 y por eso es que queda el 2, ¿sí? Pero multiplicar por 3 es lo mismo que decir dividir por un tercio, ¿sí? Ah, ok. Bien, sigo. Perdón, ¿alguien quería copiar algo? Sí, estaba copiando. Perdón, ahí va. ¿El primero cómo se explica, profe? El primero de acá. Sí. A ver, se los di así porque tengo corazón y no se los mandé a hacer. La forma fácil, entre comillas, de ver cómo se llega de esto a esto es aplicando la definición. En líneas generales, ¿sí? Si nosotros prestamos
atención, ¿cuál sería? Yo puedo escribir raíz de x como x elevado a la 1/2, ¿estamos de acuerdo? O sea, Sí. calcular la raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1/2. Entonces, si yo tengo esa situación, estaría ubicada en este valor, en este renglón en realidad, porque me quedaría x elevado a la 1/2. Entonces, mi potencia bajaría, quedaría 1/2 por. Y al exponente que ya tenía x le tengo que reducir en una unidad, o sea que 1/2 menos 1 me quedaría menos 1/2. Que el exponente sea negativo, ¿se acuerdan que ya rápidamente me invertía la fracción? Y que quede elevado a la 1/2 es justamente que me quede la raíz cuadrada de x. Se resuelve con esta de acá. Pero en todas las tablas, en las tablas cómodas de derivadas, lo van a encontrar como una función aparte para que sea más fácil para ustedes. En realidad, siempre que tengan raíz de algo de x, ustedes pueden simplemente derivar parándose en este renglón. Profe, y en el siguiente paso solamente juntó el medio con la X, ¿no? Claro. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Bien. Bien, vamos a presentar a la tan querida tabla de derivadas. Ustedes en internet van a encontrar millones de tablas de derivadas, ¿sí? Yo acá les muestro una que para mí es una de las más cómodas porque identifica, por un lado, cuáles serían las funciones simples y cuáles serían las funciones compuestas. O sea que esta tabla es la que más de una vez los va a salvar. Súper completa. Yo Súper la completa. parte de las trigonométricas no la tenía. Bien, por eso siempre digo, ustedes pueden usar la tabla de derivadas que quieran. En internet van a encontrar millones. Lo importante es que usen siempre la misma y que sepan analizar y que sepan leer la tabla, porque si no van a meter la pata en algo que se convierte en... O sea, se supone que la tabla nos tiene que facilitar la vida. Y si yo no puedo leerla bien, voy a derrapar en el ejercicio por una tontería. Entonces, elijan la que más cómoda les queda y con esa se manejan siempre, ¿sí? A mi criterio, esta es una de las más cómodas de leer. Porque ¿La están podrán mandar a otra? Sí, después se las mando. Estas son, me parecen, primero que me identifica si son funciones simples, si son funciones compuestas, y rápidamente yo puedo visualizar, por ejemplo, cómo se derivaría, cuál sería la regla. Fíjense que si mi función es 1 sobre x, la derivada automáticamente yo ya sé que vale menos 1 sobre x al cuadrado. Si yo tengo que derivar raíz enésima de x, yo ya sé que automáticamente, ¿sí? No importa cuál sea el índice de la raíz, yo me voy a ubicar en este renglón, en esta columna en particular, y su derivada va a ser 1 sobre el índice, este n es el mismo que estaba acá, por la raíz que figura acá. Entonces es como muy fácil de seguir. Veamos qué pasa con la parte de las funciones compuestas para que no vean que es difícil. Si lo que yo tengo, por ejemplo, es la función. A ver, vamos con arcotangente, que es una función que a muchos nos asusta porque es trigonométrica, es inversa y es un horror. Y además de esta función arcotangente, tengo una función adentro, es decir, estoy calculando el arcotangente de otra función. Rápidamente yo ya sé que su derivada va a ser la función f de x derivada.
sobre 1 más la función f de x elevado al cuadrado. Es muy fácil de leer. Vamos a ver ejemplos, porque si no parece que estamos en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Además de conocer la tabla de derivadas, tenemos que manejar algunas reglas de derivación, porque no todas las funciones yo las voy a poder sacar rápidamente por tabla, y voy a tener que aplicar algunas pequeñas reglas, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que si yo tengo la derivada de una suma, equivale a decir que puedo derivar independiente cada uno de los términos y sumarlos, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto? A ver, si tengo que i es el resultado de varios términos que se están sumando, yo puedo derivar independientemente a cada uno de los términos y después sumarlos, que es lo que habíamos hecho en la tabla anterior cuando íbamos viendo, analizando qué pasaba con cada uno de los términos, ¿sí? Qué pasaba con el término de la x al cubo, con el de la x al cuadrado y así sucesivamente. Si tengo que derivar una constante por una función, equivale, ¿sí?, a derivar a la función y multiplicarla por la misma constante. Es decir, si mi función es un número cualquiera por la función, su derivada va a ser ese número por la derivada de la función. Tercera regla, y acá es donde más atención hay que prestar, en esta y en la que sigue. Si yo tengo la derivada de un producto de funciones, es decir, tengo dos funciones que se están multiplicando, tengo dos paréntesis donde cada paréntesis representa una función, para derivar hay que usar una regla en particular, que es la siguiente. Fíjense, la primera función, el primer paréntesis derivado por el segundo paréntesis sin derivar, más el primer paréntesis sin derivar por el segundo paréntesis derivado. Cuando digo paréntesis estoy haciendo referencias a funciones, ¿sí? Pero como para que sea un poco más fácil de interpretar. Por último, a la que hay que prestar mucha atención también, es la derivada de un cociente de funciones. Es decir, tengo una función que es el resultado de dos funciones que se están dividiendo. Entonces, la regla de derivación es la que encontramos acá. Fíjense, la que estaba arriba, el numerador derivado, por el denominador sin derivar. A eso le voy a restar el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. Estas son las reglas principales de derivación. Acá me detengo como para que ustedes remarquen esto, porque con esto nos vamos a ir manejando. Así que los dejo copiar. Una pregunta tonta. La primera da lo mismo que una resta. Resta o suma se usa lo Exactamente. Si los términos están sumando o restando, da exactamente lo mismo. Hago cada uno de manera independiente. Ninguna pregunta es tonta. Anímense.
¿Ya estamos? Ya casi. Ok. Sí, claro. No parecen muy difíciles las reglas, profe. ¿Estamos? Sí. No, no parecen muy difíciles las reglas, profe. No, no, son fáciles de usar. Lo que hay que hacerlo es con calma. No atolondrarse en cada uno de estos ejercicios. Si lo hacemos con calma y de a poco, no va a haber chance de que metan la pata. Empecemos con algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos, en este caso, una función f de x que claramente está compuesta por dos cosas que se están multiplicando y estas dos cosas no son más que funciones. La primera función, ¿cuál sería? Una polinómica, pero Es una polinómica, es x a la quinta. La segunda función, ¿qué tipo de función es? logarítmica. Bien, entonces ya con eso identificado, ¿sí? Vamos a derivar de a poco. A ver, la regla decía que tengo que derivar a la primera función. Es función polinómica y ya vimos que lo que hacíamos para derivar esto era el exponente bajaba y multiplicaba, o sea que me queda 5 por x. Y se reducía en una unidad, por eso es que queda el 5x a la cuarta. La segunda función la copiaba tal cual, es decir, primera derivada por segunda sin derivar. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien, a esto le tengo que sumar, fíjense, la primera función sin derivar, tal cual aparece, x a la quinta, por la segunda derivada. ¿De dónde saqué este 1 sobre x? De la tabla de derivadas. Así de simple. Ustedes buscan en la tabla de derivadas lo que es logaritmo natural de x y automáticamente van a encontrar la correspondencia que es 1 sobre x. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Simplificando. Sí, simplificando las X. Si se puede simplificar mi expresión, la simplifico. Si no me di cuenta y la dejé así, y está bien, no va a pasar nada, porque yo derivé bien. Acá hay que estar muy atentos a lo que me diga la consigna. Si la consigna me dice derivar, y yo dejé esto expresado así, el ejercicio está bien hecho. Si la consigna me dice derivar y expresar de manera reducida, eso me está diciendo, bueno, todo lo que pueda juntar lo tenés que juntar y compactar. Sí o sí estoy obligado a escribir esto. ¿Sí? Simplemente eso como para que lo tengan presente. Profe, ¿por qué se simplifica ese 5 con el x? Miremos. Como este x quinta está multiplicado por 1 sobre x, como se están multiplicando, yo puedo simplificar algo del numerador con algo del denominador. ¿Sí? Esto quiere decir que se reduce en una unidad. Entonces, de ahí me queda solamente el x cuarta. X cuarta por 1 es lo mismo que x cuarta. Por eso queda solo ese término. Si prestamos atención un poco más, ¿qué pasa con estos dos términos que me quedan ahí? Puedo volver a aplicar la regla de producto. No voy a volver a aplicar la regla, no metemos, porque no es que me dice volver a derivar, yo ya tengo derivada, pero Está con bien. los dos términos, ¿sí? Tienen x a la cuarta, yo podría decir, voy un poco más allá y saco factor común x cuarta, ¿sí? Entonces me quedaría x cuarta por 5 logaritmo natural de x más 1. Simplemente lo que se hizo de acá
Acá es sacar factor común para reescribir a la función. Pero está perfectamente si queda acá, o si queda acá también. Repito, salvo lo que diga la consigna en particular. Siempre que derivamos, yo puedo ir trabajando un poquito más. Veamos esta que viene acá, que qué tipo de regla voy a tener que usar. La de división. La de la división, no hay otra. La de la división lo que decía es, yo voy a derivar al coseno de x. Y lo voy a multiplicar por la segunda, por la que está abajo, tal cual. Y a eso le voy a restar la de arriba, tal cual, por la segunda derivada. Todo sobre la segunda elevada al cuadrado. Parece chino básico lo que estoy diciendo, pero ya vamos a estar más cancheros. La derivada del coseno es menos seno. Simplemente es eso. Lo multiplico por la segunda sin derivar. ¿Sí? Y a esto le resto la primera función tal cual está por la derivada de la segunda, que está, la derivada de raíz cuadrada de x, la habíamos visto en la tabla anterior. A eso lo tengo que dividir por lo de abajo elevado al cuadrado. ¿Qué hay acá que se pueda juntar? Díganme ustedes. Hay algo que se puede simplificar, me parece. Denominador. Exacto. En el denominador, lo que es raíz con potencia, se eliminan. Y me queda mi función así. ¿Hay algo más que pueda juntar a simple vista? La X en el seno y el coseno, ¿puede ser? No. Puedo juntar, recuerden. Bien. No. Recuerden que esta X no es que están multiplicando al seno o al coseno. Es justamente a lo que yo le estoy calculando el seno y el coseno. Lo que podría llegar a hacer yo es dividir, es decir, separar, y bueno, me quedo con el primero, con la primera fracción, y con la segunda fracción, que es lo que se dice acá. Para trabajarlo un poquito más algebraicamente y juntar aquello que se pueda juntar. Perdón, se está escuchando. Si hay un micrófono abierto, sí, que no es dejar. Ahí va, ahí se cayó. Bien. Vuelvo a repetir por las dudas. Disculpen. No hay problema. Bien, entonces, yo voy a decir, si a mí me dejan el ejercicio terminado acá, para mí está bien, porque si la consigna era derivar, yo hasta acá ya derivé, punto. Si el ejercicio me dice expresar de manera reducida, tengo que trabajarlo un poco más. ¿Qué es lo que fuimos haciendo de paso a paso? A ver, explíquenme ustedes. Dividimos las fracciones. Bien, para llegar. El denominador dividimos. Bien, para llegar. Ok, de acá a acá, separé la fracción. A ver, como había un menos, yo puedo decir, tengo el primer término menos seno de x por raíz de x sobre x, y a eso le voy a restar toda la otra parte. Coseno de x por 1 sobre 2 raíz de x, todo eso sobre x. Es lo que hicimos. Para llegar del segundo paso al tercer paso, ¿qué hicimos? Simplificar las X. Simplificar las X, exacto. Fíjense que si yo tenía raíz de X, es lo mismo que tener X elevado a la 1/2, que se simplifica con la X de abajo, y por eso es que la raíz cuadrada de X ahora la vemos como que aparece abajo. Pero en definitiva lo que estamos haciendo es simplificar los exponentes estos de las X. Del otro lado pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Trabajé esta parte. Y finalmente, como encuentro que el raíz cuadrada de x se repite en los denominadores y que las dos fracciones en este caso son negativas, yo puedo sacar como factor común menos 1 sobre la raíz cuadrada de x. Es toda la parte algebraica. ¿Profesora? Sí. ¿Cómo es eso que simplifica las x en el de seno de x por raíz de x sobre x? No entiendo qué x simplifica, disculpe. No, a ver, voy a explicar de vuelta por las dudas. Tener acá
raíz cuadrada de x sobre x es lo mismo. Esperen, voy a hacer, salgo un poquito de acá y lo vemos en Word para que quede un poco más fácil. Bien, lo que teníamos específicamente, voy a centrarme en esa parte nada más, ¿sí? Dejando de lado el seno o el coseno, ya no me acuerdo qué era, pero para que veamos de dónde sale cada cosa y podamos seguir el desarrollo. Teníamos arriba raíz cuadrada de x. Y abajo teníamos una x. Tener este pedacito es lo mismo que tener a esta fracción. ¿De qué manera puedo poner a la raíz cuadrada como potencia? ¿Cuál sería si tengo que escribirlo como potencia? Hay que... El conjugado, ¿no? Creo que era ¿Tienes un medio? X un medio. Un medio, ahí va. Ahí por ahí escuché un conjugado, voy a hacer de cuenta que no escuché. No escuché nada. Bien, o sea, lo que yo preguntaba es, si tengo la raíz cuadrada, si acá tengo un 2, ¿cómo expresarlo como potencia? Y lo puedo escribir como un medio. Abajo seguía estando el x, que lo voy a escribir de esta manera solo para que nos quede un poco más claro lo que vamos a hacer después. X elevado a la 1. Es exactamente lo mismo, son cosas equivalentes. ¿Se acuerdan que una de las propiedades de lo que es la potenciación me dice que si las bases son iguales, es decir, ¿no? Si las bases son iguales, que en este caso mis bases, ¿cuáles son? X. X, si las bases son iguales y estas bases se están dividiendo, yo puedo juntarlas restando lo que serían los exponentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a escribir X. No, para nada. Se toma todo el tiempo. Bien, X elevado, para juntarlo voy a restar justamente lo que serían los exponentes. Al de arriba le resto el exponente de abajo. Un medio menos 1, ¿cuánto es? Chan. Si a 50, a ver, si yo tengo 50 centavos y veo un peso, ¿me Menos alcanza? un medio. Menos un medio, perfecto, ahí va. Bien, ahí que apareció alguien para salvar. Si no, siempre llévenlo a la parte de la plata, chicos. Que si lo traducen como en valor moneda, digo yo, nos sale la cuenta más fácil. Entonces nos queda esto, x elevado a la menos un medio. ¿Hasta acá venimos bien con todas las cuentas que fuimos haciendo? Sí, profe. Perfecto, bien. Sí, y Seguimos. fue la raíz de 7. Exacto. Como la potencia me quedó negativa, el hecho de que la potencia sea negativa quiere decir que me invertía la fracción. Si yo tenía x sobre 1 que no se lo escribe, es lo mismo que tener ahora 1 sobre x. ¿Sí? Pero esta x en particular me queda ahora afectada por lo que sería la potencia, que es un medio. Y tener x elevado, ahí va, a ver si puedo, tener x elevado a la 1 medio equivale a decir 1 sobre la raíz cuadrada de x. ¿Ahí quedó un poco más claro? Ahí entendí, gracias. Bien. No, es todo el desarrollo. Bien, seguimos entonces. Ah, profe, ¿y qué pasó con ese 1 que quedaba en el numerador? Nada, como es un 1 que está multiplicando, no me afecta en nada.
Ah, claro. ¿Sí? O sea, yo trabajé con un pedacito nada más, ¿sí? Con el pedacito de acá, pero como me quedaba 1 por el menos seno de x, simplemente me queda el menos seno de x y ahí está. ¿Sí? Ah, listo. Bien. Ah, perdón. Ustedes me dicen cuando puedo avanzar. Y profe, ¿cómo saco, no entiendo bien en el paso 3 al paso 4? ¿Cómo fue que sacó el factor común? Ah, vamos de vuelta. Como las dos fracciones que tenemos acá son negativas, yo dije, bueno, el menos lo puedo sacar adelante como factor común. De ahí sale el menos. Después mire que, si bien los numeradores son distintos, porque en uno tengo seno y en otro tengo coseno, en la parte de los denominadores, los dos denominadores tienen en común el raíz cuadrada de x. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo saco como factor común. 1 sobre raíz cuadrada de x. A la primera fracción, solamente, como yo el raíz cuadrada de x ya lo tengo acá, ¿sí? No lo necesito. Me estaría faltando el seno de x. A la segunda fracción, yo solamente saqué el raíz cuadrada de x, pero el coseno de x y el 2x de abajo no los tengo, así que por eso los agregué ahí. Ahí queda un poco mejor. Sí, pero ¿por qué se suman ahora? ¿Cómo? Sí, quedó claro, pero ¿por qué ahora se están sumando? ¿Por qué se están sumando? Porque yo saqué como factor común el menos. Si yo acá no hubiese sacado el menos y hubiese dejado positivo, cada uno de estos términos serían negativos. Ahí depende si yo saco el menos como factor común o no. Ajá. O sea, si saco un menos en un factor común, lo que queda dentro se invierte el signo, ¿no? Se me cambian los signos, exacto. Bueno. Bien, ven en verde que hay un recuadro. Dice demostrar las tres expresiones de la derivada de la función tangente de x. No les pido que las demuestren, sino que cuando vean la tabla, identifiquen que la función tangente la puedo derivar mediante tres formas distintas. Ustedes van a elegir la que más cómodo les resulte según el ejercicio. Ahí queda a criterio de ustedes, nada más, como para que lo tengan presente. Cuando me avisen, cambiamos. ¿Cómo puedes repetir? De lo verde, sí. Les Sí, digo sí, que cuando ustedes vean la tabla de derivadas bien, cuando la vean en detalle, se van a encontrar que la función tangente yo la puedo derivar mediante tres formas distintas. Ustedes van a encontrar la derivada y tres expresiones que son iguales, o sea, que están igualadas, pero que a simple vista no son iguales. Eso es porque según el formato con el que ustedes estén trabajando, les conviene elegir una u otra respuesta, nada más. No les pido que de repente son iguales, no. Sino que tengan presente que hay tres y que puedo usar cualquiera de esas tres. Obviamente, si alguno quiere demostrarlo, lo demuestra. No va a venir mal. debería tener mucha paciencia. No, totalmente. No, creo que no es la época ni del año, ni la situación ideal para hacer estas cosas. ¿Seguimos? Profe, ¿tenemos que mostrar una sola o las tres? No, yo no les pido que las demuestren. Que sepan que hay tres y que cada uno elija cuál usar. Bueno. Bien. Avanzo. Cualquier cosa me dicen y vuelvo para atrás. Vamos a ver ahora cómo se deriva una función compuesta, porque vieron que en la tabla con la que yo les presenté teníamos las dos columnas que correspondían a las funciones simples y dos columnas que correspondían a lo que es la función compuesta. Vamos con esto. Supongamos ahora que ya tenemos una función adentro de otra función. Nosotros ya vimos qué son las funciones compuestas, ¿sí? Fíjense la notación especial que estamos usando.
y es igual a f de u, y u es igual a g de x, ¿sí? Esto se puede traducir como igual a f de g, donde el valor de y va a depender del x a través de la función g de x. Parece mucho trabalenguas esto, pero no es tan difícil, ¿sí? En el caso particular, donde estemos trabajando con funciones compuestas, es decir, donde tengamos una función adentro de otra función, para derivar se usa esta regla. Esta regla en particular se llama regla de la cadena, ¿sí? Lo habrán escuchado en algún momento. Y se traduce de esta manera. A ver, si mi función es y su derivada va a ser la derivada de la función principal por la función secundaria derivada. ¿Sí? Función principal justamente se llama a la función más importante. La que está dentro es nuestra función secundaria. Vamos a un ejemplo. La dejo ahí para que la copien antes de pasar al ejemplo, perdón. Sí, eso iba a decir. Sí, no, yo de acelerada, chicos, nomás. Yo ya estoy, profe. ¿Listo? Bien. Vamos a ejemplos, obvio. ¿A qué llamamos funciones compuestas como para que sea un poco más fácil de entender? Este es uno de ellos, seno de 7x más 5. ¿Cuál sería nuestra función principal y cuál sería nuestra función secundaria? Seno la principal y X la lineal la secundaria. Totalmente. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Por qué? A ver, yo estoy calculando el seno al 7x más 5. Entonces, la función más importante es la del seno, porque es lo último, en definitiva, que yo voy a estar haciendo. Una vez que identifico quién sería la principal, puedo escribirlo como para ver la regla de la cadena, como decir, bueno, a ver, mi función principal es seno. A lo que está dentro, que es la función secundaria, yo la voy a llamar u, por el simple hecho de no confundirme. Entonces puedo aplicar la regla, voy antes un cachito, ¿sí? La regla de una manera un poco más fácil. La segunda, la secundaria, en este caso es 7x más 5. Y la voy a estar llamando u, para que vean que es súper fácil de hacer. De esta manera, ¿sí?
yo voy a hacer la derivada de la principal. ¿Cuál es la derivada de la principal? La derivada del seno es la función coseno. La función secundaria la dejo tal cual, no le hago ninguna modificación. Y lo voy a multiplicar por la derivada de la función secundaria. La derivada de u, que en este caso es 7. ¿Por qué? Porque es una función lineal. Y nosotros ya vimos que la derivada de una función lineal simplemente es el número que está multiplicando a la x. Ahí ya terminamos de derivar esta función compuesta. Es una pavada. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Función f es igual al logaritmo natural de raíz cuadrada de x. ¿Cuál es la principal y cuál es la secundaria? Logaritmo. Perfecto. Logaritmo es la principal, entonces yo lo puedo escribir como logaritmo natural de u. La secundaria, claramente, por descarte, es raíz cuadrada de x. En este caso, entonces voy a decir que u es igual a raíz cuadrada de x. Si yo aplico lo que es la regla de derivación en este caso, tendría que derivar primero a la principal, al logaritmo de u, ¿sí? Logaritmo natural de u. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u. Entonces, mi u era raíz de x, lo dejo tal cual. Y a esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función secundaria, que nosotros ya vimos que la derivada de raíz cuadrada de x es lo mismo que decir 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Acá derivé. Pero ¿qué pasa? Puedo trabajar esta expresión un poquito más. De hecho, tengo dos raíces cuadradas de x, las puedo juntar, raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, me queda raíz cuadrada de x al cuadrado. Potencia y raíz se simplifican, y en definitiva, la función derivada es 1 sobre 2x. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, ok. Profe, ese la función logaritmo natural 1 dividido raíz de x, raíz cuadrada de x, lo sacó por la tabla, ¿no? Exactamente, sí. Profe, ¿se podría haber sacado factor común también en esta multiplicación? Yo puedo sacar factor común si se están sumando o restando. Acá, como se estaban multiplicando, ¿sí? No es que puedo sacar factor común, los multiplicamos directamente. Me quedaría 2 por raíz de x, y por eso ya los puedo escribir ahí como raíz de x elevado al cuadrado. Ah, el factor común solamente en suma y resta nada más. Exactamente. Ajá. ¿Hace falta un paso ahí? ¿Por qué? Al principio, porque es la derivada del primero por el segundo, ¿cómo está? Y eso iba a preguntar, ¿dónde o sea, la segunda, el raíz de x, que iría sin derivar? Ahí mis estanco, ojo ahí, lo que están teniendo en mente en este momento es la regla del producto, pero ojo que acá no son dos funciones que se están multiplicando, no es logaritmo natural por otra función, es una función compuesta, en el sentido de que yo le estoy calculando el logaritmo natural a una función, que la función es raíz cuadrada de x. Voy un poquito para atrás, voy a ir más rápido así. ¿Sí? Fíjense cómo sería la derivada de la función principal, pero en vez de x me va a estar quedando lo que sería u, ¿sí? Por la función secundaria derivada, que es lo que traducimos acá de esta manera. La derivada de la función principal es logaritmo natural, sería logaritmo natural de u. Muestro acá en la tabla como para que lo veamos un poquito, yo sé que no es lo más
cómodo por el tamaño de... Pero estamos ubicados en este renglón, ¿sí? Función compuesta. ¿Cómo derivo la función compuesta? Es logaritmo natural de una función es igual al cociente de la función derivada sobre la función. Y ustedes se están confundiendo con esta de acá. Esto es lo que quieren hacer ustedes, ¿verdad? No, está bien, profe. Era toda la primera función derivada. Ok. Yo sé que esto al principio se dificulta, ¿eh? Soy consciente de esto. Bien. ¿Hacemos otras? ¿Me bancan una más? ¿Puedo volver un segundito para Sí. atrás? Sí. Ahí va, perdón. Claro, lo que yo me confundía era con la definición, Ahí va. que parecía que era la derivada del primero, por el segundo lo dejas igual, por el segundo derivado. La Bien. definición me confunde. Listo. Ahí va. Ok. Vemos otro. Porque a medida que nuestra función se va poniendo más fea, ¿sí? Tengo que ir contemplando muchas más reglas, ¿sí? En este caso tenemos e elevado al seno de una función. O sea, esto es un horror, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra función principal? Es e elevado a algo, ¿sí? E elevado a algo es nuestra función principal. Ese algo lo vamos a llamar como u, como para que sea un poco más fácil. La función seno, en este caso, es nuestra función secundaria, ¿sí? Entonces, en vez de decir seno de ese 7x al cuadrado más 9x menos 1, lo voy a llamar seno de t, para ir achicando un poco y que me sea más fácil de pensar. Pero además tengo otra función, que es mi función terciaria. Esta función terciaria es este polinomio que yo tengo acá, ¿sí? 7x cuadrado más 9x menos 1. Nosotros hasta acá habíamos trabajado con funciones compuestas, pero donde solamente teníamos primaria y secundaria. Acá tenemos 3. Y el panorama siempre puede ir para peor, nunca para mejor. Entonces vamos a ir analizándolo. Lo que yo tendría que hacer es es derivar a mi función principal. La derivada de e a la u, aunque ustedes no lo crean, es exactamente la misma función. La función derivada es e a la u. Como u estaba representando al seno de 7x cuadrado más 9x menos 1, así lo copio tal cual. A esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función secundaria, que en este caso era seno de 7x cuadrado más 9x menos 1. La derivada del seno ya vimos que es coseno, ¿sí? En vez de t, escribí el 7x cuadrado más 9x menos 1. Simplemente voy derivando la función por su prioridad. Y a esto todavía me falta derivarlo multiplicarlo por la derivada de la función terciaria, que en este caso es 7x cuadrado más 9x menos 1. Eso es lo que hacemos, multiplicarlo por su derivada. ¿Hasta acá vamos? Profe, ¿no falta nada que se bajen los exponentes? Porque ahí como el coseno, las funciones derivadas que bajaron del exponente. Ojo que lo que yo voy haciendo es derivar funciones
función a función, siguiendo el siguiente método. A ver, derivo primero mi función principal y yo la tomo como e a la u. Me olvido lo que es todo, lo que está representando todo esto de acá. Su derivada queda tal cual, e a la u. ¿Sí? Que en este caso u es todo el exponente que yo tenía. A esto lo multiplico por la derivada de la función secundaria, que era el seno de algo. La derivada del seno es el coseno. Ese algo va tal cual, no lo modifico en nada. Y a esto lo multiplico por la derivada de lo que sería mi función terciaria, que es justamente este 7x² más 9x menos 1. Como esta es una función polinómica, a esta sí, cuando yo la derive, le voy a bajar un grado. Es decir, 7x² derivado es lo mismo que tener 2 por 7, 14x, a la 1, 14x, más 9x, la derivada es 9, y la derivada del menos 1 es 0. Ahí queda un poco mejor. Sí. Ok. Bien. Dejo ahí para que copien antes de que se asusten. Lo llegué a ver. La idea es que vean que siempre se opera igual, chicos. No hay mucha... O sea, es hasta que se acostumbren a trabajar con la tabla de derivadas. ¿Sigo? Un momento. Ok. ¿Listo? Ok. Vamos a otro. Este es más feo todavía, porque tenemos función arcotangente de una raíz, y dentro de esta raíz hay una división. Es un ejercicio interminable a simple vista. Lo primero que tenemos que hacer otra vez es identificar cuál es cada una de las funciones. ¿Cuál es la principal a simple vista? El arco tangente. Nos zafamos de eso. La función principal es el arco tangente. ¿Por qué? Porque es lo último que yo tendría que hacer en estas cuentas, ¿sí? Entonces voy a decir arco tangente de U. U es todo lo que está dentro del paréntesis. Veámoslo así. La raíz es mi función secundaria, ¿sí? Entonces, cuando yo derive, voy a estar derivando pensando en que tengo la raíz cuadrada de T, por llamarlo de alguna manera. Lo que está dentro de esta raíz cuadrada es mi función terciaria, que encima tiene la complicación de ser una división. O sea que tengo que aplicar más reglas, pero vamos de a poco. ¿Cómo derivamos? Lo primero que voy a hacer es aplicar la derivada del arcotangente. Su derivada me dice que es 1 sobre 1 más, y aquello a lo que yo le estaba calculando la tangente elevado al cuadrado. Esto me lo dice la tabla, ¿sí? Lo voy a multiplicar por lo que sería la derivada de la función secundaria, que nosotros sabemos que la derivada de una función raíz cuadrada me va a quedar 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de aquello a lo que yo tenía dentro. ¿Sí? Fíjense en el orden que estamos haciéndolo. Y a esto lo voy a multiplicar por la derivada
de lo que sería mi función terciaria, que es un cociente. Entonces, a la hora de derivarlo, voy a tener presente esto de decir, ok, lo tengo que hacer en pasos para no meter la pata. Si es dos funciones que se están dividiendo, voy a usar la regla del cociente, que la regla del cociente lo que me decía es, derivo a lo que está arriba, lo multiplico por lo que está abajo sin derivar, y a esto le voy a restar lo que está arriba sin derivar por lo que está abajo derivado, todo sobre lo que está abajo elevado al cuadrado. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Ok. Yo esto podría juntarlo un poco más. Mi recomendación es que cuando ustedes llegan a esto, que ya derivaron, no metan la pata, no traten de juntar, salvo que sea un pedido expreso. Porque muchas veces todos derivan bien, pero cuando quieren juntar, meten la pata, arrastran errores de signos y van ahí como derrapando. Entonces, con que quede así, mi ejercicio está perfecto. Fíjense lo que simplemente hago yo como para reducirlo, tenía, a ver, una raíz elevada al cuadrado, yo ya sé que eso se puede simplificar. Entonces, mi primer parte y mi primer fracción simplemente vuela la raíz, nada más. De la segunda parte no hay nada a simple vista que yo pueda simplificar. Y de la tercera, ¿qué es lo que hice? Apliqué la propiedad distributiva. Seno de x por 1, seno de x. Seno de x por coseno de x, seno por coseno. Del otro lado, o con la otra parte, hice lo mismo. Apliqué la distributiva y me queda menos 1 por menos seno de x. Coseno de x por menos seno de x me queda menos seno por coseno de x. Esto es lo que hicimos. Vemos que este término es el opuesto a este término, entonces se pueden simplificar, y en definitiva, en la parte de arriba solamente me quedaría seno de x más seno de x, que es lo mismo que decir 2 seno de x. Esa sería la expresión más abreviada. Repito, con que deriven, con que sepamos derivar bien, salvo que el ejercicio me lo pida expresadamente, yo puedo dejar acá el ejercicio. Esto lo hago como para que vean cómo se puede ir reduciendo un poco. En líneas generales, cuando quieren reducir es cuando se mete la pata. Estoy de acuerdo, perfecto. Nos quedamos con la primera. Nos quedamos con la primera. Yo se los muestro para que sepan. El ejercicio me pide, bueno, tendré que tomar coraje y hacerlo. Y si el ejercicio me lo pide, lo que yo haría como yo en el lugar de alumno, una vez que derivé, esto lo recuadro, para que queden claro que yo sé derivar. En todo caso, si metí la pata atrás, la metí de los nervios y no por otra cosa, pero sí para demostrar que saben derivar. ¿Cómo están hasta acá? Yo estoy bien, profe. Bien, eso es bueno. Como verán, hoy vimos muchas cosas, hay mucho por procesar. La forma correcta de procesar esto es sentarse a hacer ejercicios, no queda otra. No hay algo que nos venga a facilitar la vida, ni mucho menos. Profe, Sí. una pregunta. En un caso hipotético, ¿no? Que llegamos a perder la tabla. ¿Podríamos reconstruir la tabla solamente usando la definición, no? Claro, sí, igual a ver, podríamos reconstruirla,
A mí si me da la tabla, yo, o sea, me aseguraría que a la tabla no le pase nada. De última descargan una de internet. Sí se puede reconstruir. Lo que pasa que sería un dolor enorme hacerlo uno por uno. Pero sí, Igual todo se deriva, valga la redundancia, a partir de la definición, ¿no? claro. Imagínense si esta función, esta de acá arriba o esta que acabamos de hacer, tendríamos que estarla aplicando definición, donde usamos delta X y esas cosas. Morimos de angustia, Sí, estamos 10 años. totalmente. ¿Están copiando? Sí, yo sí. Ya Ok. está. ¿Estamos? Sí. Sí. Ok. Bien. Bueno, ¿cómo están hasta acá? Bien. Bien, Bien, bastante bien. bastante bien. Ok. Es bueno que estén bastante bien. Voy a dejar de grabar. Teórico no vamos a ver más nada hoy porque si no, o sea, les va a explotar el cerebro. ¿Sí?